Hola, hola chicas, vamos a hacer el nacimiento del niño Jesús ya que se acerca la Navidad. Vamos a empezar con la Virgen María, mide aproximadamente 16 centímetros, yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir mucho más grande. El tamaño va a variar, depende al hilo, lana que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. El grosor de hilo que utilizo es de 1.6 milímetros si es que quieren del mismo tamaño. Lo mismo va a pasar con los ojitos. Si es que les sale más grande, entonces tendrían que utilizar ojos de seguridad más grande. El tutorial lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte vamos a hacer el cuerpo, los brazos y la cabeza. Empezamos con los materiales. Estos son los materiales que vamos a usar: un crochet número 2, tijera, alfiler. Vamos a utilizar para los brazos dos limpiapipas, uno para cada brazo. Vamos a utilizar aguja gruesa, aguja delgada para bordar, marcador, ojos de seguridad de 8 milímetros, más sus respectivos seguros. Yo los compré estos que ya tienen color. Si es que les sale más grande el amigurumi, entonces tendrían que utilizar más grande los ojitos de seguridad. Vamos a utilizar hilo de costura para coser el encaje. Vamos a utilizar estos tres tipos de mechilla en color blanco, rosa intenso y café oscuro para bordar. Y por último vamos a utilizar esta silicona en barra para poner la base del cuerpo. Si es que no tuvieran esta pistola, pueden utilizar plástico duro. En los colores de hilo vamos a utilizar estos tonos. Ustedes pueden cambiar de acuerdo a su gusto. Vamos a utilizar blanco, café pardo, rosa flamenco y color piel. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer el nacimiento y empezamos con la Virgen María. Haremos con este color rosa flamenco. Haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos, punto de seguro, 1, 2, 3, 7 y 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Haremos la vuelta 2 y vamos a hacer aumento en todos los puntos. Tendremos 16 puntos bajos en total. Vamos a hacer los aumentos de 8 en 8. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. Como les dije anteriormente, estamos haciendo aumentos de 8 en 8. La vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos.
La vuelta 8 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 56 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a tejer en las hebras de atrás. Aquí vamos a hacer los 56 puntos bajos en la hebra de atrás. Haremos 16 vueltas de 56 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 25. Vamos a avanzar más o menos 6 vueltas. Una vez que avancemos 6 vueltas, vamos a posicionar bien y aquí vamos a poner silicona caliente. Antes yo lo hacía con plástico, pero no paraba bien. Ahora he intentado con silicona caliente y es mucho mejor y más fácil. Este truco lo aprendí con la maestra Greta Wins. Tiene muy bonitos diseños y es muy práctica. Entonces vamos a poner silicona caliente. Ponemos bien los bordes para que se forme mejor. En una superficie plana dejamos que seque bien y una vez que esté seco lo vamos a seguir tejiendo. Aquí hice 16 vueltas de 56 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 25. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Estos 48 puntos bajos vamos a hacer 5 vueltas, de la vuelta 27 a la vuelta 31. Nos vemos en la vuelta 32. La vuelta 32 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Haremos una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 40 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 33 a la vuelta 35. Rellenamos. Vamos a rellenar poco a poco, a medida que vayamos avanzando. Así vamos a tener distribuido por todo lado nuestro relleno. Vuelta 36 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. Estos 32 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 37 a la vuelta 39. La vuelta 40 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a hacer una disminución. Haremos 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 41 a la vuelta 44. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. La vuelta 45 vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a poner son estas 2 limpiapipas, uno para cada brazo. Ahora, para poner los limpiapipas, lo que nos vamos a fijar es donde hemos terminado la vuelta, aquí abajo. Y
nos vamos directo y doblamos de la mitad, damos la vuelta. En estos dos lados vamos a poner el limpiapipa. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el limpiapipa de la mitad. Metemos el crochet de aquí. ¿Listo? Ya está ahí. Ahora a este otro lado haremos lo mismo. Doblamos el limpiapipa de la mitad y sacamos por aquí. Listo. Más o menos a esta altura tiene que estar los limpiapipas. Ahora lo que vamos a hacer es estos dos envolver. 1, 2 y 3. ¿Listo? Estas dos limpiapipas van a quedar ahí para la cabeza y estas otras dos limpiapipas vamos a meter al cuerpo. Pero antes vamos a doblar las puntas bien para que no sobresalga. Listo. Y metemos aquí adentro. Acomodamos bien. Listo. Antes de seguir avanzando, vamos a rellenar. Ahí. Vamos a rellenar también a este otro lado. Vamos a rellenar a los dos lados. Así. Haremos la vuelta 46 y vamos a hacer los 16 puntos bajos. Estamos un punto antes de terminar la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el marcador. Hacemos un punto bajo y no lo vamos a cerrar con el color rosa. Vamos a cerrar con el color piel. Listo. Ponemos el marcador al mismo lugar. Este hilo lo vamos a sacar hacia afuera, porque luego vamos a hacer con este hilo el borde de la ropa. Ahora vamos a hacer la vuelta 47. Vamos a tejer en la hebra de atrás, porque en la hebra de adelante vamos a hacer el borde. Haremos un punto bajo. De paso estamos asegurando este hilo. Una disminución. Nos vamos a saltar directamente un punto, de este el siguiente, y ya estaría disminuido. Como estamos tejiendo en la hebra de atrás, no podemos tomar las dos hebras de adelante. Haremos un punto bajo, una disminución por 5 veces. Y al final de la vuelta tendremos 11 puntos bajos. La vuelta 48 empezamos con una disminución. Y haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8 y aquí donde está el marcador sería el punto número 9. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos en total. Ahora vamos a hacer dos vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 49 y 50. Ahora vamos a tejer la cabeza y para no complicarnos mucho con los números, vamos a empezar como vuelta 1. Entonces, en la vuelta 1 vamos a hacer aumento en todos los puntos y en la hebra de adelante. Como teníamos 10 puntos bajos, ahora vamos a tener 20 puntos bajos en total. Y solo vamos a tejer en la hebra de adelante. La vuelta 2 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 20 puntos bajos.
La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 10 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 10 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Haremos un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 10 veces y al final de la vuelta tendremos 50 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Haremos un aumento. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento por 5 veces y al final de la vuelta tendremos 55 puntos bajos. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer el borde en estas hebras que dejamos hacia adelante. Haremos 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a hacer puntos medios altos. Aquí donde hemos hecho las cadenas, vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento en punto medio alto. Vamos a hacer esta secuencia de un punto medio alto, un aumento por 5 veces. Terminamos con un punto medio alto. Dejamos hilo para cerrar. Cerramos, nos vamos hasta la primera cadena, pasamos por debajo y vamos a la cadena del principio, pasamos por el medio. ¿Listo? Formamos una cadena y escondemos aquí atrás. No vamos a jalar mucho. Ahí. Y listo. Cortamos. Ya, ahora vamos a seguir avanzando aquí en la cabeza. Vamos a hacer 4 vueltas de 55 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 7 a la vuelta 10. Ahora vamos a centrar nuestro tejido y lo vamos a hacer por la parte de atrás. Doblamos y tiene que ir al medio. Sacamos el marcador, lo ponemos al medio, más o menos aquí. Vamos a tejer 1 y 2. Entonces vamos a recorrer 2 puntos. Ponemos el marcador. Como pueden ver, ya está a la mitad. Ahora vamos a hacer la vuelta 11. Empezamos con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Ahora vamos a hacer una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, por 6 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ya hicimos una disminución 3 puntos bajos por 6 veces. Ahora vamos a hacer otra disminución
Listo, en total serían 7 disminuciones y aquí en la parte de adelante. Ahora vamos a terminar con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y aquí donde está el marcador sería el punto número 12. Listo. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos, ya que disminuimos 7 puntos aquí en la parte de adelante. Aquí hice en total 11 vueltas de 48 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 12 a la vuelta 22. Ahora vamos a poner los ojos y vamos a contar desde aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la vuelta 13 vamos a poner los ojos con una diferencia de 6 puntos bajos. Ahora, yo usualmente lo abro mi tejido ya que lo tejo un poco apreto. Entonces vamos a abrir. Listo. Vamos a utilizar ojos de seguridad de 8 milímetros. Yo compré estos que ya vienen con color. Ustedes pueden comprar los que quieran. Pueden ser los que son entero negro o también estos. Ahora, el tamaño de los ojos va a depender mucho al tamaño que le salga la muñequita. Eso por favor van a tomar en cuenta. Usualmente me sale más pequeño cuando tejo con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía, me parece que les sale mucho más grande. Entonces los ojitos de seguridad tendrían que ser más grandes. Insertamos. Ahí vamos a sacar bien. Y ponemos el seguro. Yo lo pongo de esta forma. Apretamos. Y vamos a sellar la punta quemándolo. Quemamos la punta con el encendedor. Y apretamos. Esperamos a que enfríe. Listo, ya pusimos el ojito. Ahora haremos lo mismo a este otro lado. Listo, ya lo pusimos los ojitos, nos tiene que quedar así. Ahora vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos a hacer la vuelta 23. Haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 24 tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 25. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el limpiapipa, las puntas. Ahí bien. Y vamos a rellenar. El limpiapipa tiene que ir al medio.
Vamos a rellenar bien los cachetitos. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 27 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 28 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Si es que les falta relleno, rellenan un poco más. Yo lo voy a rellenar porque luego será muy estrecho para seguir rellenando. Haremos la última vuelta, la vuelta 29, y vamos a hacer disminución en todos los puntos. Dejamos un poco de hilo para cerrar, pero no lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter los hilos con los que vamos a bordar. Vamos a hacer la manga de la chompa y seguimos con este rosa. Vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos bajos, punto de seguro. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Jalamos, pero no lo vamos a cerrar por completo. Vamos a dejar este huequito por donde vamos a pasar los limpiapipas del brazo. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer 11 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta, incluyendo el anillo mágico. Nos vemos en la vuelta 12. Listo, ya hicimos las 11 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 12. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 13 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 12 puntos bajos. La vuelta 14 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos. La vuelta 15 vamos a hacer los 14 puntos bajos. La vuelta 16 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 17 vamos a hacer los 16 puntos bajos alrededor. La vuelta 18 vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 19 vamos a hacer los 18 puntos bajos. La vuelta 20 vamos a hacer 8 puntos bajos, 1,
2, 3, 7, 8. Un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. Ya, ahora vamos a hacer la vuelta 21 y haremos el borde. Vamos a hacer un punto bajo, una cadena y hacemos otro punto bajo en el siguiente punto. Vamos a hacer esta secuencia: una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo, y nos va a quedar así el borde. Vamos a hacer esta secuencia de una cadena, un punto bajo por 20 veces y eso sería el borde. Sacamos el marcador, hacemos una cadena, un punto bajo. Listo, dejamos hilo para cerrar. Haremos 2 iguales de estas mangas. Vamos a hacer la mano, haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. La vuelta 3 haremos puntos bajos alrededor, los 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 4 y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer el dedo pulgar. 3 puntos altos pero sin cerrar y en el mismo lugar. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora cerramos y vamos a terminar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta tendremos 10 puntos bajos. Se mantienen ya que el dedo pulgar lo hicimos en un solo punto. Ahora acomodamos y este dedo lo sacamos hacia afuera, así. Listo. Vamos a hacer la vuelta 5. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 8 puntos bajos. Ahora, estos 8 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas, de la vuelta 6 a la vuelta 11. No lleva relleno la mano, ya que vamos a meter aquí el limpiapipa. Terminamos con un punto deslizado. Listo. Cortamos. Vamos a hacer 2 iguales.